ahora de cómo han evolucionado en el planeta. Hace 500 millones de años había cocodrilos en el planeta, los reptiles. Y los cocodrilos tienen neuronas, aunque no lo crean, responsables de respirar, latir el corazón, abrigarse, refugiarse, alimentarse, reproducirse, todo lo que es la parte instintiva. Tiene 500 millones de años en el planeta y está acá adentro, ¿no? Chiquitito, pero está ahí, es importante. Los cocodrilos vivieron 300 millones de años en paz hasta que llegaron los mamíferos. Los mamíferos es el cerebro límbico, un poco más complejo que el cerebro reptiliano, y en los seres humanos es responsable el cerebro límbico fundamentalmente de todas las emociones y de la mayoría de las tomas de decisiones en nuestra vida. Casi todas las cosas que decidimos las toma ese cerebro que no sabe hablar, no es lenguaje. Y 100.000 años atrás, y vean la diferencia, esto tiene 200 millones de años, esto tiene 500 millones de años, y nosotros somos nuevitos, 100.000 años en el planeta, el Homo sapiens, ¿no? El córtex, la parte de la razón, de la lógica, del lenguaje, del análisis, ¿no? Entonces tenemos como 3 cerebros que están todo el tiempo colaborando y o compitiendo a veces por la toma de decisiones, pero la razón es muy nueva todavía. No somos seres racionales, sino que somos seres hoy emocionales que aprendimos a pensar y usamos la razón mucho menos de lo que pensamos, pero la usamos. Eso es para otra charla. Pero cuando hablamos del cerebro creativo, muchos años nos convencieron del hemisferio derecho como el hemisferio de la creatividad. La creatividad, como vamos a ver sobre el final, es un proceso bastante complejo, muy complejo, en muchas etapas. Y el cerebro es utilizado en distintas áreas. Hay como muchos lugares del cerebro que son usados durante el proceso creativo. Es decir, no hay un área de la creatividad, no hay un lugar donde decir, ese es el área de la creatividad. ¿No? Son como muchas áreas, que ahora os voy a describir muy generalmente las áreas. Hablamos de brain sets o pedazos del cerebro, ¿no? Entonces, depende de dónde estés en tu proceso creativo, que estás usando distintas áreas del cerebro. Ejemplo, no hace falta que se ponga ningún nombre. Antes de ser creativo, necesitas entender para qué quieres ser creativo, ¿no? Hablamos de absorber información. Por ejemplo, qué le pasa al cliente, qué le gusta, qué no le gusta, cómo soy yo. Tenés que oler, tenés que ver, tenés que sentir, tenés que tocar, tenés que gustar. Cuanta más información tengas de afuera, mejor podés después dar buenas ideas o soluciones o oportunidades para eso que estás viendo. Entonces tenés que absorber información de afuera hacia adentro. En algún momento tenés que soñar, hablamos de envision, dado que vos entendiste el afuera, ahora podés a soñar. ¿Qué sucedería si? ¿Cómo me imagino que debería ser, no sé, esta casa, este lugar, ¿no? Este producto, este servicio? Cuando uno está soñando, está despierto, está usando otras áreas del cerebro distintas que cuando uno está absorbiendo información. En algún momento vas a tener que empezar a conectar. ¿No? Hablamos de la mamá de la creatividad, es la conexión de áreas aparentemente no relacionadas en el cerebro, ¿no? Decimos los científicos que no hay nada que es nuevo, sino la combinación novedosa de cosas que ya existen. Esa es la creatividad. Entonces, cuando vos empezás a conectar información que aparentemente no tiene relación, ¿no? Como una gruda de construcción, no sé, un payaso y una magdalena para comer, cuando conectás esas 3 cosas, por ahí aparecen cosas nuevas que a la gente le gustan. Hay un momento donde sí usan la razón. La creatividad no es solo creatividad, hay mucho de lógica, hay mucha razón, porque vos tenés que decir, pará, esto que soñamos, que conectamos, ¿le va a gustar o no le va a gustar? ¿Tenemos la plata para hacerlo? ¿Están los materiales disponibles? ¿No? ¿Hay forma? ¿Se puede implementar en Uruguay? ¿No? Se usa mucho la razón en ciertos momentos del proceso creativo. Tenés que evaluar pros y contras, ¿no? También, parte de la razón. Hablamos de 2 más, otros pedazos del cerebro. Uno se llama el transform, que es la capacidad que tiene la gente de transformar el dolor en placer. La gente que se queja todo el tiempo porque le falta algo y viene alguien y dice, mira, en vez de quejarnos, ¿por qué no lo hacemos? Y lo transformamos, ¿no? Cuando uno transforma algo malo en algo bueno, algo negativo en algo positivo, está usando también su creatividad. Y el flow o el stream es esa cosa que a ustedes seguramente le pasan a aquellos que dibujan, a aquellos que están muy metidos en su proyecto, en su plano, en su computadora, que es como que el tiempo pasa y uno no se da cuenta, ¿no? Uno está tan metido disfrutando el presente, conectado con uno mismo, conectado con su trabajo. Son otras áreas del cerebro muy interesantes que se llaman el flow. También le pasa mucho a los músicos, a los deportistas, cuando de repente dicen, uy, ya terminó, qué rápido que pasó. Bien, entonces, muchas áreas del cerebro responsables del proceso creativo, ese es el primer gran conocimiento. No está en el hemisferio derecho, ¿no? Están distintas áreas del cerebro. Acá viene la estrella principal de mi parte, que es la mente. Porque hay muchas generaciones X acá aceptadas, y a la generación X nos enseñaron, en general casi todo mal, pero una de las cosas que nos enseñaron mal es que somos nuestro cerebro. Somos nuestro cerebro. Vos sos tu cerebro, ¿no? Y acá la ciencia dice, no, mentira, vos no sos tu cerebro, vos sos tu mente. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer primero para entender es la diferencia entre el cerebro y la mente. Pero el cerebro es una cosa extremadamente fácil de definir, porque el cerebro es un órgano. El cerebro es materia. El cerebro se toca, el cerebro se mide, el cerebro es física y química, el cerebro es electricidad, el cerebro son cables.
como un árbol que les mostré antes, bueno, una forma de imaginarse el cerebro es un cables, mucho cableado, ¿no? Literalmente en inglés es wire, ¿no? El cerebro son neuronas y sus conexiones, esas conexiones son los cables. La mayoría de los cables que trajeron hoy acá al hotel, la forma en que está cableado el cerebro de ustedes, la mayoría de esos cables, ¿saben a qué edad se cablea? De 0 a 8 años. De 0 a 8 años se cablea casi todo nuestro cerebro. Y esa es la explicación científica de por qué los padres siempre, hagas lo que hagas, siempre te cagas la vida a tu hijo. Pero no hay forma, lo digo con es cómico pero es triste, porque no hay forma científica de no hacerlo. Siempre le vas a cagar la vida a tu hijo. Lo que sí cada vez se descubre más es cómo hacerlo lo menos posible, digamos. Pero no hay forma de no cagarle la vida. Entonces, de 0 a 8 sucede la gran mayoría de cosas. La segunda persona más importante de tu vida, después de tus papás, para quién vas a ser en el futuro, es tu maestra de primer grado. La maestra de primer grado son las personas más importantes de la vida de un chico. Y después viene tu jefe y tu gobierno, pero en general casi todas las culpas las tienen los padres. Ahora, es verdad que la culpa la tienen los padres, no hay dudas desde la biología, la psicología por ahora podemos discutir. Lo que la biología también te muestra hoy es, más allá de lo que te haya pasado de 0 a 8, o de 0 a 15, o de 0 a 20, llega un momento que basta de echarle la culpa a tus padres. O sea, la tienen sí, es la culpa de tus padres, pero vos puedes cambiar. No que eso puede estar de moda. Uno puede, sea lo que sea, esté donde esté en su vida, tenga la edad que tenga, porque no depende de la edad, uno puede cambiar un montón de cosas. Ahora, ¿cuál es la gran zona de confort del cerebro? Donde el cerebro más le gusta pasar su vida, en la queja. A mayor queja, mayor disfrute del cerebro, porque cuando uno se queja, no tiene nada que hacer. Y cuando uno no tiene nada que hacer, no corre riesgos, no gasta energía, la culpa es del otro. No, hasta que no se vaya Cristina, este país, ¿no? Cuando uno todo repite así, y algo que está estudiado, me parece muy gracioso que está estudiado, el 10 de diciembre en Argentina, que cambia el gobierno, va a haber la mitad del país que va a estar contento, y va a cambiar 4 meses. 4 meses y un día más tarde, la gente va a ser tan infeliz como antes, o tan feliz como antes. Pero no cambia. Cuando uno espera el cambio del otro, no, es mentira, es falso. El que único que puede cambiar y hacer cosas distintas, el único que puede rediseñar o construir de nuevo el plano de su cerebro es uno mismo. Pero el cerebro te boicotea, entonces ¿qué hace para boicotearte? Le echa la culpa al otro. No vas a poder porque tu mujer te dice, tu jefe te dice, tus hijos no te escuchan, tus empleados son unos idiotas. No, ¿y vos qué haces para eso? Entonces, esta charla y los libros son una invitación a conocerse, a una invitación introspectiva, es hacerte cargo vos de tu cerebro y de quién sos y de qué cosas podés cambiar. Entonces, lo bueno es que es posible, porque la ciencia por muchos años decía, tengas la edad que tengas, ya está, cagaste, no puedes cambiar mucho. Porque tu papá te pegaba, vas a pegar. Si tu papá te mandó a tenis, vas a tener que jugar al tenis. No todas las cosas que hacemos para arruinar la vida, sin querer en general, pero ahora sí se puede cambiar. Ese esfuerzo sí. Otra cosa, lo meto en el mundo de ustedes. Si un hijo adolescente quiere pintar, quiere dibujar, quiere ser arquitecto, quiere diseñar, y es malísimo haciéndolo, es malo, tiene un cerebro bueno para los números, tiene un cerebro bueno para los negocios, no tiene un cerebro comercial, pero sin embargo a él le gusta otra cosa, a veces los padres decimos, no, pero te conviene, sos malo, mira cómo no puedes hacer una casa, o sea, metete en contador, ¿por qué te metes en administración de empresas? Que ahí te va a ir bien. Eso, ¿saben lo que es? Cagarle la vida a él. ¿Qué hijo le gusta pintar? Pero por muchos años a generación X nos enseñaron que esa era una debilidad. Tu cerebro es malo para pintar, no vas a pintar nunca. No podés es la frase más autolimitante del ser humano. Cuando vos le decís no podés a un hijo, o no podés, cuando tu hijo te escucha decir no podés a vos, te estás cagando la vida. Porque no existe no podés a un hijo. Existe muy difícil, existe no estás preparado, existe vas a necesitar ayuda, existe tenés que esforzarte un montón, existe te vas a tener que estudiar y romper. O sea, un pibe que no sabe dibujar y quiere dibujar, puede aprender y puede ser Picasso, quizás sí. No se sabe, quizás sí. Ahora, ¿va a hacer esfuerzo? Sí. ¿Va a tener que estudiar? Sí. ¿Se entiende? Cuando vos estás en la cena con tu mujer o con tu marido y tus hijos escuchan, che, amor, ¿puedes ir a buscar mañana? No, no puedo. Y no puedo. Cuando él escucha 10 veces no puedo por día de los padres, le caga la vida. Entonces, uno puede sacar de esta charla pequeñas cosas para prestar atención en su vida para hacerlo lo menos posible. Pero este es el cerebro, sería como el hardware. Ahora, la mente es más difícil de definir porque la mente no se toca, la mente no es materia, la mente no se puede medir, no puedes tocar un pensamiento, ¿no? La mente sería como el software y eso son los pensamientos y las emociones. O sea, todavía hay gente que cree que las emociones ocurren en el corazón, eso, olvídense, las emociones ocurren en el cerebro, ¿no? Cuando uno se siente bien o mal, ¿no? Hay neuronas que se prenden. Vamos a hacer un ejemplo rápido, bronca, 20 neuronas prendidas, enojo,
2000 neuronas prendidas. Furia, 2 millones de neuronas prendidas. Misma emoción, distintas intensidades. Ahora, si dije que el cerebro puede estar encendido 2% máximo al mismo tiempo, esa es la explicación de por qué cuando uno está con furia no puede pensar, porque están todas las neuronas ocupadas de estar enojadas. Con bronca podés pensar, con enojo es más difícil, con furia no podés pensar. Y la explicación es matemática, porque tenés todo el lugar donde está prendido el cerebro ahí en furia, entonces no puedes tener nada en pensar. Rápidos aprendizajes. Entonces, esta flecha la conoce la ciencia hace muchísimos años, que es, vos pensás porque tenés cerebro, vos sentís porque tenés cerebro. Se llamaba el paradigma unidireccional cerebro-mente, ¿no? Vos podés pensar y podés sentir porque tenés neuronas. Las neuronas son las que permiten que pensemos y que sintamos. Entonces, si algo malo le pasa al cerebro, algo malo le pasa a la mente. Hace 5000 años los budistas dicen, ojo, porque lo que vos pensás afecta también tu cerebro. Y la ciencia occidental, por muchos años, hasta hace 30 años atrás, decía, no se puede, esta flecha no existe, porque un pensamiento no es materia. Y algo que no es materia no puede modificar algo que sí es materia, como una neurona o una dendrita o un axón. Y hace 30 años que existen los experimentos que muestran, ya no es gris, es blanco y negro, es blanco, que lo que vos pensás es lo que vos vas a hacer dentro de 10 años. Tus pensamientos, como vos decidís pensar y sentir todos los días, se va rearquitecturizando, se va rediseñando tu cerebro. Tu cerebro se va modificando de acuerdo a tus pensamientos. La pregunta es, y no me contesten, es si vos sabés en qué pensás todos los días. La mayoría de la gente no presta atención en qué está pensando. Entonces, si vos sos pesimista, pensamientos negativos, en 10 años, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Sí, vamos a hacerlo fácil. Vos sos pesimista hoy, si no haces nada para cambiar, en 10 años vas a ser más pesimista. No vas a ser pesimista, vas a ser más pesimista. Si vos sos pesimista hoy y crees que la culpa de ese pesimismo es el gobierno, o es tu pareja, o es tu jefe, vas a estar toda tu vida esperando. Y la mayoría de la gente sigue esperando y se muere esperando, ¿no? El único que puede hacer algún cambio con ese pesimismo es uno mismo, con decisiones que tiene que tomar, difíciles, de riesgo, sí, pero esa es la vida. Entonces, lo que vos pensás es lo que vos vas a hacer. Entonces, cuanto más, ahora vamos a ver a los grandes creativos de la humanidad, dedicaban mucho tiempo a conocerse y a saber en qué estaban pensando. Porque la forma de modificar tu cerebro, por ejemplo, para ser más creativo, es cambiar la forma de pensar. Creatividad no es hacer las cosas diferentes, es pensar. Entonces, ahora nos vamos a meter en ese mundo. Entonces, esto es lo conocido, si quieren alguien googlearlo, como el growth mindset. La capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de crecer, de aprender, de acuerdo a tu estado mental, a lo que vos decidís hacer con él, sí o no. Entonces, ya Buda lo decía, todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos. Gandhi, el hombre es el producto de sus pensamientos, lo que piensa es lo que deviene. Emerson, somos aquellos que pensamos todo el día. Tenemos más o menos 60.000 pensamientos por día, ¿no? Entonces, una de las formas de trabajar esto es, bueno, ¿en qué estoy pensando? Se llama la metacognición. Pienso en lo que pienso. Lo que no me gusta lo puedo empezar a modificar. ¿Cómo? Comprando mi segundo libro. Bien.